En los versículos del 19 al 26 encontramos la lista de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Todos los pecados mencionados allí pueden darse en el creyente de Cristo, a menos que ande continuamente por el Espíritu. La vieja naturaleza del cristiano es tan vil como la vieja naturaleza del no regenerado o del inconverso. Si comete tales pecados por no andar conforme al Espíritu, no debe extrañarle que vengan severos castigos de Dios en esta vida y la pérdida de recompensas u honores en la vida por venir. Es bueno entender y dejar claro que heredar el reino de Dios no es lo mismo que ver el reino de Dios o entrar en el reino de Dios. El fruto del Espíritu se contrasta con las obras de la carne y el fruto es obra de la fe. Las obras son producto del esfuerzo humano. Entonces, vamos a ver un poquito, porque eso sí lo tenemos ahí en Filmina, para que ustedes y yo nos ubiquemos. Ok, las obras de la carne contra el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 19 al 26 dice todo esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras del Espíritu? ¿Cuáles son las obras de la carne? Entonces, en Gálatas 5, 19 al 26 encontramos eso. Ahora, el fruto del Espíritu se contrasta con las obras, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque cuando estamos viendo aquí, a eso sí lo tienen ahí, ¿verdad? Y también lo tenemos en el folleto. El fruto es obra de la fe. Las obras son producto del esfuerzo humano. Entonces, ¿dónde están las diferencias? Tenemos que enmarcarlas. El fruto es obra de la fe. Y las obras son producto del esfuerzo humano. Quiere decir entonces que el fruto es por el Espíritu y las obras por la carne. El fruto es santo, las obras corruptas. El fruto procede de la naturaleza renovada y las obras de la naturaleza vieja. Sí. Lo que pasa es, más bien, voy a darle punto de referencia. Todo lo que usted haga de su propia justicia o de su propia prudencia es una obra. No necesariamente para usted o para mí es mala o buena, puede ser buena. El tema está en que cada vez que yo hago algo, debo hacerlo con la guianza del Espíritu. Esa es la obra, así sea predicar, evangelizar, limpiar los vidrios, ir a la cárcel, visitar a los enfermos, conversar con el vecino. Siempre debo encontrarme en la guianza del Espíritu, porque si no, solamente es una obra que procede de mí. Y todo lo que procede de mí no es conforme al Espíritu, es conforme mi propia justicia o mi carne. Las obras que Él destinó desde antes de los tiempos son las obras que Él dejó para que fueran hechas por nosotros. ¿Cuáles son las obras? Esas obras en donde el Espíritu Santo viene y nos guía en medio de todo esto. Entonces, por eso no importa que sea, si es limpiar los baños o limpiar la iglesia, exactamente si es guiado por Dios, es como predicarle a 100,000, a 1,000,000 o viajar por todo el mundo predicando el Evangelio. O ser un escritor de libros cristianos. O ser el más renombrado de todos los predicadores o predicadores. O ser el misionero que ha hecho milagros, señales y prodigios. Lo mismo, si es guiado por el Espíritu, para Dios es lo mismo el que limpia el baño de la iglesia o el que va y predica a millones o a millares o el que da millones, es lo mismo. Siempre el punto es quién me está guiando. La guía del Espíritu Santo. Entonces tenemos aquí que el fruto procede de la naturaleza renovada y las obras de la naturaleza vieja. Entonces, vean que el fruto está en singular, es un todo homogéneo, es decir, la base para que haya fruto es el reconocimiento de una vez para siempre por parte del creyente de que su posición en Cristo es la de estar muerto al pecado
y permitir que el Espíritu de Dios produzca su fruto. Por eso, hermanos, a veces nosotros nos dejamos llevar por las cosas que podemos hacer, ¿verdad? Y más cuando se habla de iglesia y se habla de servicio. De ahí que uno tiene que estar muy bien enfocado. ¿Por qué yo sirvo? En lo que sea, hermano. Es que cuando usted y yo servimos, guiados por el Espíritu, estamos bajo la autoridad del Rey, estamos bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, Cristo en nosotros. Estamos conmoviendo lo inconmovible en el nombre de Jesús. Sea limpiar las sillas, sea los vidrios, sea dar un 5, 1000, millón, sea lo que sea, guiado por el Espíritu, usted está haciendo la obra del reino. Usted está en el centro de la voluntad de Dios. Alguna gente piensa que es que ser pastor es más grande que ser el que cuida los carros. Si el que cuida los carros está guiado por el Espíritu y el pastor no está siendo guiado por el Espíritu, por eso la Escritura dice, Jesús decía, vea, entrarán más rápido las prostitutas y los borrachos al cielo que ustedes. Porque es aquel que hace caso a la verdad de Dios, es aquel que es guiado por el Espíritu que está ahí. Hay una pregunta en ese folletito, dice, ¿qué de estas obras de la carne usted logra ver en medio de la iglesia cristiana? Las obras de la carne, que dice en Gálatas capítulo 5, del 19 en adelante, ¿verdad? ¿Cuáles son? Ira, enojo, maledicencia, ¿verdad? Hechicería, idolatría, ajá. Ok, entonces vemos que, ¿usted qué cree? Que en la iglesia cristiana hay, en medio de la iglesia hay algo de esto. ¿Por qué? Pero ¿por qué si somos cristianos? Hay algo que está pasando, ¿verdad? Vea, yo pregunto esto, yo digo esto. ¿Qué pasaría si yo me pongo en el día de hoy, amanece el día, y yo digo, Señor, gracias por el día y por la vida. Señor, que tú me guíes hoy, ¿verdad? Pero resulta que en medio de todo el tema de la vida, yo busco la dirección y la guía de Dios. Pero resulta que hoy tenemos un servicio en la iglesia. Pero resulta que al final de la tarde estoy muy cansado. Entonces, toda la guianza del Espíritu que yo pudiera tener, declaro cuando yo meto mi parte, porque si en esto yo hice el propósito de que yo iba a estar, me comprometí a venir. No, no lo pongamos en iglesia para que no se sientan como que es que les estoy diciendo que vengan, pero resulta que usted se comprometió con un hermano a ir, pero resulta que al final de la tarde ya usted está tan cansado que dice, ah, no, qué pereza, mejor otro día. Y eso fue lo que usted puso delante de Dios y la guía de Dios a usted le dio como para que eso es el día que usted iba a ir a visitar a ese hermano. Hermano, se rompe todo, se rompe todo. Caemos en lazo del enemigo. La gente no lo cree así, no lo piensa así. ¿Por qué un montón de gente no está aquí? Yo quiero pensar que hay un montón de gente que somos más de los que estamos aquí, que no están porque Dios los está guiando a que no vengan. Eso es lo que yo quiero pensar. Y yo siempre doy el beneficio de la duda por eso. Porque si es lo contrario, hermanos, estamos en un problema muy serio. Porque es que ese es el asunto, esa es la individualidad, esa es la particularidad que nosotros tenemos que buscar en la dirección de Dios. Porque si fuera entonces nos quedaríamos por la libre, como dijimos la vez pasada, ¿verdad? Porque si usted me dice a mí, vea, es que yo todo lo que hago lo hago para el Señor. Ah, sí, ok. Bueno, usted todo lo hace para el Señor, pero hay una parte en la que usted no puede meter y decir, no, es que ya lloré porque iba manejando y ya oré. Cuando, por ejemplo, esa es la oración individual, pero ¿qué de la oración congregacional? ¿Qué de la adoración solo y qué de la adoración en comunidad? ¿Qué del estudio de la palabra individual y solo y qué del estudio de la palabra en comunidad? Es decir, nosotros tenemos que buscar ese gran balance en la vida cristiana,
Porque la iglesia no es un invento del hombre. El hombre hoy se está aprovechando, muchos se aprovechan de esto, pero el asunto de la iglesia es un invento de Dios. Tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia, no es la iglesia de nadie. ¿De quién es? Mi iglesia, dijo Jesús. Mi iglesia. Pedro, mi iglesia. Mi iglesia. El matrimonio es un invento de Dios. Los que quedan solteros para el reino es un invento de Dios. Es decir, uno tiene que entender que Dios tiene una guianza, hermanos, un sentido común que Dios nos dejó a nosotros. El sentido común es la guianza por medio de las circunstancias, hermano. Entonces, no hay condenación si usted no viene a la iglesia. Donde sí debería tener condenación es usted saber que usted tiene que ir a la iglesia y usted no viene porque está cansado. Ahí sí tiene que sentirse bastante mal. O que usted sabe que tiene que dar y usted no da lo que tiene que dar. Porque me da miedo quedarme sin lo otro. Cuando Dios le direcciona que usted dé conforme propuso en su corazón. ¿Cierto? Ahí es donde cabe el principio que dice, es mejor no prometerle a Dios, ¿verdad? No prometerle y cumplir que prometerle y no cumplir. Y cuando nosotros estamos en circunstancias adversas y situaciones difíciles, nos tenemos la capacidad de arrodillarnos, llorar, gemir y gritar y diciendo, Señor, si de verdad usted me saca de esto, usted va a ver la clase de cristiano. Es decir, ni Jesús me va a quedar a mí a la par. Ay, hermano. Y cuando usted sale del embrollo, se le empieza a olvidar, hermanos. Hay gente que se le olvida cómo Dios los sanó. Hay gente que se le olvida cómo Dios los prosperó. Hay gente que se le olvida cómo Dios los restauró, hermanos. Eso es duro. Y el corazón de Dios se duele. ¿Sí? Amén. Sí, se duele, claro. Entonces, vamos a ver, hermanos. Los frutos, en la parte de los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo es, una planta es la evidencia de una semilla que fue sembrada, hermano. ¿Ok? Entonces, si una planta es la evidencia de una semilla que fue sembrada y el fruto es la evidencia de ambas cosas, hay una gran similitud entre lo material con lo espiritual. Yo les he dicho aquí siempre, toda verdad espiritual es paralela, ¿verdad? Toda verdad espiritual es paralela. Si yo tengo un comportamiento espiritualmente y amo a Dios, ¿por qué odio a otra persona? Hay algo que está mal. Si yo soy una persona que dependo de Dios, yo debo entender que yo dependo de los miembros del cuerpo de Cristo también. Pero esa conciencia de cuerpo a veces no existe. Y entonces nosotros pensamos que yo y Dios, Dios y yo. Ahí nos la jugamos, ¿verdad? Entonces, en esto tenemos que ser muy claros, ¿verdad? El fruto es la evidencia de ambas cosas. Y de la misma manera o del mismo proceso que ocurre con la una, ocurre con la otra. Eso está en el folletito, ¿verdad? Hay una ley en la naturaleza que toda semilla del fruto regrese a la tierra para que siga la reproducción y la existencia de tal género. En la vida cristiana, un día nos sembraron la semilla, el evangelio. Nosotros no somos dueños de la semilla, pero sí podemos bendecir con el fruto que demos, hermanos. Es decir, el fruto que yo doy es bendición. Yo no soy el dueño de la semilla. El que da semilla, el que siembra es Dios. Dios a usted le da trabajo, le da capacidad y le da plata para que usted pueda dar. Ahora, entre más fruto demos, más semilla habrá para sembrar, hermano. ¿Verdad? Entonces, una planta es la evidencia de una semilla que fue sembrada. Ahora, entre más fruto demos, más semilla habrá para sembrar. Por eso la voluntad de Dios es que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. Juan capítulo 15. ¿Sí? Entonces, al final vemos nosotros cómo en medio de todo esto, Dios está demandando de nosotros que llevemos más fruto, mucho fruto. ¿Cuál es el mucho fruto? Bueno,
cuando yo me centro en hacer la voluntad de Dios, cuando yo hago lo que Dios quiere que yo haga, yo estoy llevando más fruto. Cuando soy humilde y sencillo de corazón y permito que Él me pode y permito, hermanos, necesitamos vivir la vida cristiana de verdad, hermanos. Y cuando yo digo de verdad, es de verdad, hermanos. Vea, hay muchas razones por las cuales uno puede desviarse, pero yo sé que Dios es poderoso para que nosotros en medio de las circunstancias no dejemos que el diablo nos gane la partida, hermano. Hay tantas cosas, hermanos, hay tantas necesidades, hay tantas... Vea, ustedes están viendo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? ¿Ya vieron cómo están siendo perseguidos, se están matando? Ya las enfermedades y todas las plagas están siendo distribuidas por todo el mundo, ¿verdad? Ahora hay una nueva. No importa cómo se llame, llámele zancudo con dengue, llámele chingongundia, llámele eloíola, llámele forajido, llámele estampido, llámele si te vas con la marea. Es decir, se murió, se murió. No lo salvó el Papa. El sacerdote, unos misioneros que estaban en África, un sacerdote español, se lo trajeron para España y le metieron lo que están metiendo en Estados Unidos para curarlos y no les sirvió. No, 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 no. Es que Dios está rayendo cosas de la tierra y si nosotros no nos ponemos vivos, vamos de guinda. Hermanos, el mundo espiritual está siendo conmovido y está siendo movido, igual que la tierra. Tenemos que entender que nosotros estamos en un tiempo bellísimo, pero peligrosísimo, muy peligroso, hermanos. Amén. Ok. Importancia del fruto del Espíritu en nuestra vida como hijos de Dios. Veremos que entre los frutos de los cuales nos habla la epístola del apóstol Pablo, ¿verdad? Eso está en el folleto. Ok, entonces vamos a hacer una distinción y ahí dice, distinguiremos entre que tres tiene que ver con el carácter como un estado interior. Otras tres, estoy hablando de los 9 frutos del Espíritu. Hay tres de estas que tienen que ver con la parte interna, ¿verdad? Tres tienen que ver con la parte externa, ¿verdad? Y las otras tres o las últimas tres de los 9 tienen que ver con una expresión hacia Dios. Entonces, estas tres y las primeras tres tienen que ver con ese estado interior. Las otras tres son la expresión del carácter hacia nuestro prójimo. Y las últimas tres de estas tienen que ver con una expresión hacia Dios. ¿Cuáles son las tres? Están en el folleto. La primer cruz, esa es la que Pablo dice, con Cristo estoy crucificado. El mundo es la segunda, me ha sido crucificado a mí. Y la tercera, yo he sido crucificado al mundo. De ahí es donde salen las grandes diferencias. Y las tres son de verdad una base muy sólida. Vamos a ver, estas 9 representan el carácter moral de Cristo. Por eso la explicación del apóstol Pablo cuando dijo a los Gálatas, ¿verdad? Él le dijo a los Gálatas en el capítulo 2:20, no yo, sino Cristo en mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas son las que representan el carácter moral de Cristo, hermanos. La cruz es central, básica y fundamental y necesitamos esa revelación. Cuando esa revelación se integra a nuestro corazón, a nuestra vida, nosotros caminamos de una forma distinta, muy diferente. Entonces, no yo, sino Cristo en mí. Amén. Vamos a ver cómo nos va. El carácter cristiano, el carácter como un estado interior, amor, gozo y paz, es la primer cruz, es la cruz de Cristo. Entonces, estas tres son base, la base sólida de los demás
porque Dios permite, ¿están copiando? Ajá, porque Dios primeramente dice, primeramente, pero de primero, está interesado en restaurar el interior de nosotros. Por eso ahí es donde está el problema y hoy vamos a hacer mucho énfasis en esto. Entonces nosotros, y lo primero que el Espíritu tiene que producir en nosotros es amor, es gozo, es paz. En nuestro interior, esto solamente se logra cuando vivimos en el Espíritu y nos negamos a las obras de la carne. Entonces la relación con Dios puede que cada vez, ¿verdad?, caracterizarse más y más por amor, gozo y paz, contra temor, ansiedad y aburrimiento. ¿Ustedes han escuchado a alguien? Dice, qué aburrido ir a la iglesia, qué aburrido ir a orar, qué aburrido leer la Biblia, qué aburrido todo, ¿verdad? Esto es temor, ansiedad y aburrimiento, es de la carne. Esto es lo que se opone al amor, al gozo y a la paz. Cuando usted tiene temor, el amor se, se cae, el amor no es. Cuando usted tiene mucha ansiedad, el gozo se le pierde. Y cuando usted tiene aburrimiento, la paz se va. El amor, el temor agarra y hace que el temor hace que el amor se vaya, se acaba. Por temor pierdo todo el amor. Digamos, hay gente en relaciones interpersonales que dice, no hombre, me ha ido tan mal con esa persona, mejor ya yo no le arrimo a nadie más, ya no le puedo dar más amor a nadie porque me han golpeado tanto, temor. El gozo, la ansiedad hace que el gozo se pierda. ¿Por qué? Porque en la ansiedad yo empiezo a no ser una persona que camino congruente con cosas, entonces no hay gozo en mi corazón. ¿Qué gozo va a tener si ando ansioso? Y quiero una cosa, es como, véalo igual en relación, cuando usted está ansioso en la parte de la comida, entonces come una cosa y come otra y nada le satisface. Ajá. Y no hay satisfacción de nada. Usted come por aquí, come por allá y es una cosa y nada le llena y nada quiere. Eso es la parte de la ansiedad. Y el aburrimiento es un estado que quita la paz. Porque usted no tiene paz. ¿Cómo va a tener paz? Entonces, estoy tan aburrido que vamos, no, qué aburrido. Jale, no, qué aburrido. Veamos, qué aburrido. No hay paz. Hay zozobra, hay circunstancia adversa. Entonces, quiero que hoy nos centremos un poco en en la primera parte del carácter como un estado interior, porque una de lo que estoy planteando aquí específicamente es, y dije así literalmente, que uno de los problemas es que internamente es donde nosotros tenemos todo un problema. Creo que en el libro lo apunté así, ¿verdad? En el folletito. Que tres tiene que ver con el carácter de estado. Sí, ¿verdad? Sí lo dije. Lo que dije es lo siguiente, es que aquí está. No, es más adelante que donde yo dije que nosotros, el problema de nosotros está en la parte interna, está en el interior. Ajá, ok, en el carácter como un estado interior. Ok, porque en el interior, sí, gracias, amor, sí, aquí lo tengo, gracias. Es decir, que la parte interna, si nosotros no producimos internamente algo, nosotros externamente no vamos a hacer nada. Entonces, ¿dónde está el problema? A lo interno. ¿Dónde es que está el tema de que yo no produzco? Interno. ¿Dónde está el problema del árbol? En la raíz. Interno, lo interno. Es lo que está ahí. La raíz es la que hace que no se dé un buen fruto. El problema no es del fruto, el problema es de la raíz. En la vida cristiana, el problema está ahí, en la raíz. Hay personas que viven en, en aspectos bien de zozobra y los frutos no son frutos dignos, son frutos que, ¿verdad? Porque el diablo engaña, hermanos. Y la gente, por más que venga a la iglesia y cante y aplauda y todo, muchas veces usted no ve el fruto, porque internamente hay un daño. Es un engaño, es algo que no está bien canalizado. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces hay cosas que no.
y el temor viene y las cosas no son como son porque al final la gente vive en otra dimensión. La raíz está mala. El principio de ¿por qué la gente desconfía? Hay gente que dice, no, yo mejor no doy porque no sé qué van a hacer con esa plata. O yo mejor no doy porque en todo lado piden. O yo no doy porque en todo lado se roban la plata. Todas esas historias, hay gente que se las cree, hermanos. ¿Verdad? Es puro temor. La raíz está mala. Sí. Ajá. Voy a contestarle conforme la parábola. ¿Está bien? La palabra dice que cuando llegó el Señor a donde los que habían sembrado le dijeron, dice que ya ha pasado la noche y al día siguiente, ¿verdad? Llegó y le preguntaron, Señor, ¿de dónde, de dónde nació eso? Si nosotros solo sembramos la semilla que usted nos dio. El Señor le contestó, mientras ustedes dormían, vino el enemigo y sembró la otra semilla. Y entonces le dijeron, bueno, entonces arranquémosla. Y él le dijo, no, no puede. Crecerá el trigo con la cizaña hasta que venga el Señor y quite y arranque. De ahí que la iglesia hace una función y una tarea en la cual desde la pastoral, desde el servicio, desde el liderazgo, desde la profecía, desde la palabra, desde la adoración, desde la administración, es como empezamos a paliar un poco que de verdad el trigo no ahogue, que la cizaña no ahogue al trigo. Porque crecen de una forma tan particular que se parecen mucho. La única diferencia es que cuando el trigo llega a un momento donde tiene su fruto, se inclina y la cizaña sigue recto. Entonces, esos son el tema de la raíz. Ahí es donde está mal. Nosotros, el enemigo viene y siembra. Y nosotros, y el enemigo hace estragos, hermanos. ¿Cuánta gente cree usted que no está en iglesia por algo que el enemigo sembró? Que no, ni es cierto y ni fue cierto. O si era cierto, era la parte en la que esta persona tendría que convivir para crecer, soportar, tolerarnos, amarnos, respetarnos, sobrellevarnos las cargas los unos de los otros. Pero gente que revienta y se va. Ah, no estoy, es que ¿por qué? Ah, no, porque doña Vivian grita mucho y es un caso. Ah, ¿por qué? Ah, porque el pastor que va, es un caso, es medio alcahuete y a veces hace, no me gusta. ¿O por qué? Ah, no, porque... Pero la iglesia está dormida, está dormida. Ahí a la iglesia le cabe esa canción. No la ves, que está dormida. Pobrecita, mi amor, está dormida. Bien, hermana, gracias por ponernos el sabor. Ok, entonces, la parte interior, el estado interior, el carácter como un estado interior. Por eso Dios tiene que venir a trabajar con nosotros internamente. Jesús internamente, ¿verdad? Ahora, restaurar el interior de nosotros. A eso le llama el Señor y le llamamos nosotros restauración. ¿Ok? Restauración. Ajá, la batalla, la lucha de fe, ¿verdad? Ahora, restauración. Restaurar el interior en nosotros es lo que Dios se propone. ¿Por qué? Bueno, porque, vamos a ver si ese título nos sirve. La relación con Dios puede cada vez caracterizarse más y más por amor, gozo, paz, contra temor, ansiedad y aburrimiento, ¿verdad? Ya eso lo tocamos. Sin embargo, Dios reclama cristianos de corazón y no mera confesión. La base escritural está en Oseas 6, del 1 al 10, que es lo que vamos a ver. Entonces, Dios reclama cristianos de corazón y no de mera confesión. Entonces, alístese en Oseas capítulo 6, verso del 1 al 10, que nos sirva para hablar sobre la parte interior, cómo Dios está reclamando cristianos de corazón y no de mera confesión. Las escrituras plantean una enorme diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, y ubican
en la primera posición a quienes hablan de Jesucristo pero no viven la palabra, ¿verdad? Ese es el gran problema. Las escrituras sí plantean una enorme diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y ubican en la primera posición a quienes hablan de Jesucristo pero no viven la palabra. Su manifestación de vida cristiana es externa, no interna, que es justamente lo que reclama el Señor. Entonces, sí hay de Dios, por lo menos en este texto de Oseas, y vamos a abrir Oseas 6 del 1 al 10, para poder ver nosotros cómo de verdad hay una situación, y la situación es adversa, la situación es difícil porque nosotros tenemos que replantearnos y decir, bueno, ¿qué tipo de creyente soy yo? Yo estoy solo diciendo que soy y no vivo conforme la palabra. No, si yo soy, yo vivo conforme la palabra. Entonces, uno de los puntos aparece en el verso 1 de 6:1. ¿Quién me lo quiere leer? Dele. Ok, en el primer verso de Oseas dice que en la relación con Dios hay diferencias entre decir y hacer. ¿Verdad? Volvámoslo a leer. Vea, entre lo que se dice y se hace, es un reclamo de Dios. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué yo digo que la relación con Dios hay diferencia entre decir y hacer? Bueno, porque en nuestro corazón debe existir una actitud de búsqueda sincera a Dios. Dios les está diciendo, ¿qué les dijo Dios ahí? Vengan, en Oseas y el profeta les está diciendo, vengan y volvamos a Jehová. ¿Por qué? Bueno, porque hay una otra razón, porque detrás de toda la crisis hay factores que desencadenan. Por ejemplo, nuestro pecado y progresivo distanciamiento de Dios. Eso se produce porque hay un asunto interno que no funciona. Dos, que nuestras decisiones erradas son fruto de la autosuficiencia. Otro aspecto, porque Dios sana las heridas si se produce un arrepentimiento sincero. Dice, vengan, volvámonos al Señor. ¿Y Él nos va a qué? A sanar, dice. ¿Cómo dice esa versión? ¿Nos va? Nos va a curar y nos va a vendar. ¿Por qué? Bueno, porque la expresión, ¿a quién le estaba hablando el profeta ahí? A Israel. Y le está diciendo, Israel, tienen que volverse. Hay algo, ¿cuál era una característica de Israel? A ver, hermanos, ¿cuál era una característica de Israel? Ajá, que era rebelde, pero ¿qué decían ellos? Sí, pero ¿qué decían ellos? Primordialmente, ¿qué decía el pueblo de Israel? Con respecto a lo que estamos estudiando en Oseas. Bueno, voy a decirles porque está muy fácil. Lo que el pueblo de Israel decía es que ellos eran el pueblo de Dios. Nosotros somos su pueblo. Y ellos decían, a Jesús le dijeron, no, hombre, nosotros somos, y ahí mismo ellos mismos le decían, nosotros somos hijos de Abraham. Es decir, ¿qué le pasa a usted? Somos, ajá, que por, es correcto. Entonces, vemos nosotros en esto que no es un asunto de decirlo. Ellos decían, nosotros somos el pueblo de Israel. Y mucha gente hoy sigue diciendo nosotros somos. No, él dice volvámonos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una búsqueda sincera? Ven el verso 2, ¿qué dice? Cuando hay una búsqueda sincera y arrepentimiento. Ok, vean esto. Nos dará vida después y al tercer día. Yo quiero que ustedes vean una figura profética en esto. Vea, nosotros nacimos y la primer cruz a nosotros nos llevó al estado de estar en Cristo. El primer día de nosotros tiene que ver con la obra de Cristo. La cruz de Cristo es el primer día. Que nosotros estemos en Cristo ahora, ese es el segundo día. Pero yo no sé si nosotros estamos o hemos llegado al tercer día, hermanos, como iglesia y como individuos.
Yo creo que no hay un despertamiento. Yo creo que no ha habido una resurrección en la parte vivencial. Legalmente, por supuesto. El tercer día Él se levantó entre los muertos y nosotros juntamente con Él. ¿Ah? No, sería más bien nada más, imagínese, llegar al segundo círculo, nada más llegar al segundo círculo. Yo no creo que estemos ahí. El primer día es la obra de Cristo, lo que Él vino a hacer por todos nosotros. El segundo día es el que Él nos pone en Cristo, en Cristo, en Cristo. Ok, otra vez, otra vez. Ok, otra vez, otra vez. Bueno, venga usted, doña Vivi, doña Iris y alguien más. No, círculos. No aquí. Esos son los tres círculos. Siempre cuando hacemos los tres círculos ponemos la obra, la cruz histórica. Ese es el primer día. Oiga, la obra histórica, la cruz histórica está aquí, la obra de Cristo. Él llega y nos toma y nos pone en Cristo en el segundo día. Aquí está la otra cruz, ¿se acuerdan? Que es la cruz interna, donde yo me niego a mí mismo, tomo la cruz y sigo. Este es Cristo en mí, esta es resurrección. Cristo en mí es la resurrección y la vida. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cristo en mí es el que camina en el Espíritu. Cristo en mí es el que hace las obras conforme al Padre. Para después llegar y establecer todos uno. Ajá. Entonces siéntese en círculos, gracias. Ese es el punto en el cual nosotros tenemos que entender y ver por dónde vamos caminando. Entonces, a veces como iglesia nosotros pensamos, no, pues alguna gente inclusive dice, no, qué pereza estar oyendo otra vez eso. Qué pereza, otra vez la iglesia, ¿para qué? Pues es lo mismo, se canta y se enseña y alguien da y dice, y qué aburrido, y qué pereza, qué feo. Y, hermanos, nos quedamos en la casa, preferimos ver televisión que venir a la instrucción a veces de Dios. Y no porque sea ver tele sea un pecado. Yo no lo concibo así. Yo veo tele. ¿Verdad? Me parece que. Pero cuando yo tengo que cumplir y definirme por Dios, debo hacerlo. Pensamos como iglesia que estamos bien. Somos como el pueblo de Israel. No, hombre, yo soy cristiano y voy para el cielo raso. Tenemos que tener ese cuidado. Y aquí el profeta, en esta parte del profeta Oseas, nosotros vemos que en este verso 2 o en el verso 2 habla que Dios restaurará nuestra vida física, es lo que él dice. Dios restaurará nuestra vida espiritual, dice en el 2a y 2b, ¿verdad? Ajá, ajá. Y dice que de nuevo encontrar el sentido de la vida y de nuevo tener una estrecha relación con Dios. Ahora, ¿cómo se produce ese cambio? ¿Cómo se produce el cambio? En el verso 3. ¿Cómo se produce ese cambio? ¿Qué dice el verso 3? Vea cómo esforzarme tiene que ver con negarme a mí mismo, tomar la cruz, el mundo crucificado a mí y seguirle. Eso es lo que el Pablo estaba diciendo. El mundo, yo estoy crucificado con Cristo, el mundo ha sido crucificado a mí. La segunda cruz es la negación, esa segunda cruz después del segundo círculo, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo Oseas? Esforcémonos, ¿qué? Esforcémonos por conocer a Jehová. Esforcémonos por conocer al Señor. Hay un precio a pagar, hermanos. Y el esfuerzo está aquí, donde vengo a estudiar, vengo del trabajo, vengo cansado, vengo con ganas de irme para la casa, me duelen los pies, porque los tacones altos hacen que los pies duelan. Los zapatos nuevos también. Tiene hambre, como el dedo grande. Entonces, al final, cuando
cuando emprendemos una búsqueda sincera de Dios, cuando adoptamos una ley ineludible del reino de Dios, y si buscamos a Dios le hallaremos. Por eso, pero esto tiene que producirse internamente, hermanos. No es nada externo. Ve que no es un asunto de decir yo soy cristiano. Es de vivir como tal. Es interno. Es la motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Es carácter. Y vean, y yo quiero que ustedes puedan ver las cruces. La cruz que Pablo, primera cruz que Pablo dice, la cruz es al mundo. Yo he sido crucificado con Cristo. El mundo ha sido crucificado a mí, y otra vez Él se devuelve y dice yo al mundo. Toda una expresión. Bueno, pero hoy estamos solo con el primero, con la parte interna, que se llama carácter ¿de qué? Decimos. El carácter como un estado interior. Carácter como un estado interior. Esta otra parte aparece, Dios conoce la verdadera actitud de nuestro corazón. Ese es el asunto, que Dios sí nos conoce, que a Dios sí no lo podemos engañar, hermanos. Con Dios sí es cierto que no podemos hacer mucho. Y yo quiero que ustedes me acompañen ahí para ver los versos del verso 4 hasta el verso 10. Si usted tiene su Biblia, por favor sáquela, porque vamos a ver una 4 al 10. Vea, dice, ¿qué haré a ti, Efraín? Es lo primero que le dice. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Qué voy a hacerles a ustedes? Les dice. Si la piedad vuestra es como la mañana, se desvanece. ¿Qué les voy a hacer? ¿Qué les voy a hacer? Dice el profeta, y está diciendo como palabra de Dios, ¿qué voy a hacer con ustedes? Porque el verso 5 dice, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Otra vez, lo interno, piensen en lo interno, pensemos en lo interno. La causa, hermanos, lo que se vivió, este aspecto en el cual definitivamente Él le pregunta, ¿qué voy a hacer con ustedes? Es como, y yo siento como la voz de Dios otra vez repitiéndonos eso. ¿Qué voy a hacer con la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente se integre, para que la gente venga, para que la gente adore, para que la gente ayune? ¿Qué vamos a hacer para que la gente se comprometa al servicio? ¿Qué vamos a hacer? Ya no sé qué hay que hacer. Igualmente está el Señor en medio de esto diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y noten que el verso 6 es el que da una estocada interesante. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, es un asunto interno. Es lo interno. Aquí el profeta está hablando y está luchando para que lo interno sea la realidad con que el pueblo viva. Dios está hablando con respecto a esta parte. Misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y vea lo que sigue diciendo en el verso 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Es decir, hermanos, mas ellos cual Adán traspasan el pacto y allí prevaricaron contra mí. Es decir, al final no lograron entender lo suficiente que tenían que entender. Dios les dijo, yo no quiero sacrificios, yo no quiero que usted esté haciendo holocausto, yo lo que quiero realmente es que ustedes vengan y tengan un conocimiento mío. Que me conozcan, porque cuando me conocen a mí, dejan de ser ustedes. Por eso es que seguimos siendo muy nosotros, porque nosotros no conocemos a Dios. Cuando hay una revelación de Cristo, yo dejo de ser y Cristo es en mí. Y entonces, de verdad, es correcto, es correcto. Entonces, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, ahí así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén
Así cometieron abominación. Y vea lo que dice el 10. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Es decir, cuando nosotros vemos esto, cómo Dios conoce la verdadera actitud del corazón, nosotros tenemos que entender que no es cierto que nosotros nos basta con decir, es que yo soy cristiano. Usted es cristiano, pero ¿cómo vive? Porque Dios sí conoce lo interno y les está diciendo, en la casa de Israel he visto inmundicia, porque hay fornicación. Allí fornicó Efraín. ¿Mm? Allí fornicó Efraín. ¿Y qué más? Y no solo eso. Es decir, también hubo otros aspectos porque se contaminó Israel. Israel fue contagiado, contaminado. ¿Cómo se produce la contaminación? La contaminación es muy sencilla. Es solamente un descuido en un aspecto del proceso. ¿Sí? Perdón, en un descuido en medio del proceso de la vida. Es decir, no es que usted echó a perder toda su vida, es que hay un descuido en un área y esa área es suficiente para contaminarse. ¿Ve qué peligroso? Porque usted podría ser una de las personas que siempre viene al culto, que siempre da, que siempre alaba al Señor. Pero si usted tiene un problema de murmuración, se contaminó. De mentira, se contaminó. Es decir, y cuando la cosa está contaminada, está contaminada. Escuché una vez, un día, hace un tiempo, con respecto al asunto del queso. Y entonces estaban hablando que el queso a veces cuando se pone baboso es terrible, ¿verdad? Es un factor muy... Y entonces alguien decía, no, porque cuando se pone así con babilla uno lo lava y ya. Y entonces decía el experto que aunque usted lo lave con jabón, si quiere, cuando una vez que el cosito tiene baba, ya se perdió. Ya está contaminado. Usted quiere se lo come, yo me lo como. Ajá, pero por dentro está contaminado. Ya, es decir, ya el proceso del queso sufrió. ¿Y por qué fue bueno? Porque estaba en la refri, lo sacamos, nos descuidamos, lo dejamos más tiempo, ajá, lo dejamos un poquito afuera, vuelve a babiar, ajá. Es decir, y así es como funciona. El punto, hermanos amados en el Señor, está en esto, en que nosotros necesitamos comprender a todas luces que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. ¿Con qué? Con esas áreas de nuestra vida. Una área suficiente en descuido es una área que trae contaminación. En lo que vivimos, ajá. Entonces, básicamente, y con lo que hemos estado trabajando esta noche, que tiene que ver con específicamente esto, de verdad, hermanos, conozcamos que internamente Dios quiere hacer algo, que el carácter como un estado interior de amor, de gozo y de paz tienen que reflejarse. Esto es el antídoto contra la contaminación. ¿Cuál es la contaminación en esto? El temor, la ansiedad y el aburrimiento. Hermanos, uno oye expresiones, la gente dice que pero es que qué feo. Los jóvenes les da mucho por ahí, no a todos, pero que qué preciosa la iglesia, qué feo ser cristiano. Que es un aburrimiento que está matando el gozo, la paz y el amor. Y no es porque sean jóvenes, eso es mentira, ese es el engaño del siglo de nosotros. Porque Daniel tenía apenas como 12, 14, 16 años. David también tenía igual, o la adolescencia ahora ya es distinta, ¿no? ¿Verdad? No es distinta a la adolescencia. La adolescencia siempre ha sido adolescencia, es un factor físico, ¿sí? Biológico de cambio. Pero nosotros hoy pensamos que es que porque tiene esa edad, ¿no es cierto? Es un asunto de actitud, es un asunto del carácter, como un estado interior. Bueno, yo les puedo preguntar, por eso es conciencia, hacer conciencia en medio de nosotros. Dígame, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo que no es correcto y tenemos oportunidad de hacer lo que es correcto? ¿Por qué? Bueno, porque el carácter como un estado interior no está funcionando. La motivación interna para hacer lo correcto no está. Pablo a esto le dice que esa es la cruz de Cristo. Y él le dice, por eso yo estoy crucificado con Cristo.
Y si yo estoy crucificado con Cristo, el amor, el gozo y la paz que proceden de Él son míos, porque estoy crucificado, no es una expresión propia, es la expresión de la obra de Cristo en mí, como crucificado. Y entonces Pablo apela a que el mundo también me es crucificado a mí, porque Pablo se da cuenta, y es la segunda cruz que vamos a ver no hoy, que el mundo tiene toda una forma, tiene toda una aseveración que está peleando y golpeando. El mundo quiere derrotarme porque el sistema del mundo está bajo el maligno, porque el sistema del mundo está bajo Satanás. Y Satanás tiene el control de esto. Él es el príncipe de este mundo. Y Pablo muy astutamente y muy sabiamente y muy guiado por el Espíritu dice, no, pero el mundo me ha sido crucificado a mí. Y entonces si el mundo me está crucificado a mí, ese mundo no me puede hacer nada, porque lo que está crucificado está muerto. Pero ¿es verdad esto para la iglesia? ¿Es verdad esto para nuestras familias? ¿Es verdad esto para nuestros hijos? Selah, Selah. A meditar. Bueno, como no me da tiempo pasar a la otra cruz, mejor. Ustedes se acuerdan y nada más quiero cerrar con Gálatas 5:11. ¿Qué dice Gálatas 5:11? ¿Quién dijo yo? ¿Sí? Ok. Y quería terminar con esto porque otra vez, el tropiezo de la cruz. Es la cruz. Y de verdad, la cruz es un tropiezo para aquellos que no quieren la revelación de la cruz. La cruz se convierte en un tropiezo cuando de verdad usted no quiere trabajar esas áreas con Dios. Porque entonces queremos no la cruz, queremos otra cosa. Es que sí, es que es muy duro, es que negarme. Ajá, es que bueno, sí, de la cruz aceptamos y recibimos que, ¿verdad? Los beneficios, librados de la muerte, librados del infierno, librados del diablo, librados de tantas cosas, pero que al final no es solo eso, es también una negación, hermanos, absoluta y profunda en medio de esto. Ajá. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, Pablo, originalmente la palabra tropiezo se refería a una trampa para hacer caer un animal, ¿verdad? Y el evangelio de la gracia de Cristo siempre ha sido tropezadero al mundo, a la carne y al diablo. La cruz siempre ha generado y generará la reacción negativa. Pablo nunca ha evitado la vergüenza y el escándalo de la cruz. Lejos de evitarlo, lo afirma como su corona y jactancia. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Hermanos, esto es un aspecto que tenemos que seguir levantando, la cruz de Cristo en medio de nosotros, la vivencia cristiana en medio de nosotros.